12 horas 37 minutos en la República Argentina. Saludo a Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo. Hola, Eduardo, querido, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Gracias, igualmente. Bueno, No, felicitaciones ante todo, porque no hablamos, después de las elecciones no hablamos. Estuvo un Así poquito que, complicado contactarme. y sí, estuviste a full. ¿Estás contento? Mira, nosotros estamos muy satisfechos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Ujú. En lo cuantitativo es la primera vez que una persona, sí, que es un outsider, como es el caso mío, por decirlo de alguna manera, construye una estructura nueva, y esa combinación de estructura nueva con outsider llega a cosechar 17% de los votos. O sea, cuantitativamente es muy importante, porque una cosa es que si vos, en general los outsiders suelen subirse a los portaaviones, por decirlo de Claro, alguna sí, manera. te entiendo, sí. Y nosotros lo hemos hecho desde un botecito. La verdad es que el resultado cuantitativamente es muy importante. Es más, muchas figuras de la política, o sea, ya no outsiders, o sea, que hicieron sus propias estructuras, tampoco han alcanzado este número. ¿Y Por lo tanto, a qué lo atribuís, Javier? yo creo que hay una serie de factores que están impactando muy fuertemente. Hay algo que es innegable, ¿no? El mal desempeño económico del país, siendo el caso de los liberales, estructuras donde sus principales referentes son economistas y que tienen un excelente track record, eso es algo que pesa mucho. Hay otros dos elementos vinculados a la juventud, que tiene que ver con el hecho que en general la juventud es rebelde al status quo, el status quo recita ideas de izquierda. Recordemos que todos en alguna medida abrazan algún punto del manifiesto comunista, o sea, esto es literalmente así. Por lo tanto, es normal, te diría, que la rebelión sea liberal. Además, los chicos tienen menos tiempo de exposición al sistema de lavado de cerebro de la educación pública. Esto es independientemente que sea gestión privada o gestión estatal. Y para mí hay otro elemento que fue un tremendo desencadenante, que fue el tema de la cuarentena. En la cuarentena la gente volvió a entender, o al menos volvió a empezar a entender de qué se trata la libertad. Ahora, fíjate vos, porque todo esto, al recorrer la Argentina y a recorrer y mucho distintas regiones de Capital Federal, vos donde bajabas, yo eso siempre lo destaqué, donde bajabas sin avisar, la gente te empezaba a seguir. O sea que algo, yo creo que la casta política, esa frase, también pegó mucho en tu trabajo, ¿no? Sí, vos sabés, Eduardo, es muy interesante lo que vos acabás de mencionar, y esto hubo que hacerlo por cuestiones de seguridad directamente. Sí. Nosotros, cuando íbamos a hacer una caminata, lo anunciábamos con una semana de anticipación. Y en un momento empezó a haber muchísima gente en las caminatas, pero no más o menos, muchísima. Pasamos a anunciarlo a 3 días antes. Después pasamos a anunciarlo 6 horas antes. Después directamente no lo anunciaban. Me acordaba de Forrest Gump, ¿viste la película? Que lo empezaban a seguir. Digo, es el caso. Bueno, hay que reconocerlo. Cuidado que no cualquiera puede salir a caminar así. Vamos a ver ahora cuando tengas que sentarte allí en la cámara baja y cómo te las vas a ingeniar, porque no va a ser fácil, se me ocurre, ¿no? Enfrentarte a estos personajes que ya los tenés de alguna manera identificados. Sí, eso es cierto, pero hay algo que a mí me llena de mucha esperanza, tanto en lo que respecta, digamos, a Victoria como a mí, para lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, y lo que es para los legisladores. Yo te diría que nosotros estamos haciendo una propuesta muy novedosa, que es enfocar la política desde una perspectiva moral. Y lo más interesante, digo, vos, Eduardo, estás acostumbrado a hablar conmigo, Sí. pero que el tema del planteo moral es clave, porque inexorablemente se termina volviendo toda una discusión de blanco-negro.
Es decir, es como que yo te digo, Eduardo, ¿vos estás a favor del robo? Claro. Y vos me vas a decir que no. O sea, porque todos sabemos que robar está mal. Ahora, entonces, yo en ese planteo moral te digo, bueno, discutamos el Banco Central. Bueno, el Banco Central te roba con el impuesto inflacionario. Entonces, la realidad es, no es, no, pero me voy a un Banco Central independiente y entonces te robo un poquitito. No, robar mucho o poco, digamos, está mal, sea como sea. Sí, sí. Entonces, cuando vos llevas la discusión al plano moral, esto automáticamente, a ver, te lo hago con una cosa muy concreta que se viene ya, el presupuesto. Una de las cosas que nosotros sostenemos que es, no estamos dispuestos a aprobar un presupuesto que tenga déficit. ¿Por qué? Porque si vos tenés que, déficit lo tenés que financiar. Entonces, si vos lo financiás con deuda, quiere decir que vos estarías cargando esa cuenta sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre, digamos, los nietos de tus nietos, digo, generaciones y generaciones que de repente, no solo que no votan, sino que generaciones que ni siquiera nacieron. Bueno, ahí tenés que evitar, eso es inmoral. Tenés que evitar el dibujo de los números, porque viste que... Sí, ahí hay otra cosa más, o sea, pero te termino esto y voy a ese punto porque ahí también tenés un punto muy fuerte en lo que acabas de hacer, acabas de tirar un bombazo que ese yo lo quiero levantar porque eso es uno de los que me gustan. Lo otro es financiarlo con emisión monetaria, no solo penaliza el crecimiento económico por la disfuncionalidad en el sistema de precios, sino que es altamente regresivo porque pega entre 25 y 30 veces sobre los más vulnerables, y subir impuestos es un robo, ¿entendés? Porque si vos hiciste tus inversiones con una determinada estructura jurídica, digo, si a vos te cambian los impuestos te están robando. Es decir, que lo único que estamos dispuestos a aceptar es un presupuesto equilibrado y que para alcanzar ese equilibrio todo el costo tiene que recaer sobre la política. Y en eso, que acabo de decir, está profundamente relacionado con lo que dijiste recién, los dibujos del presupuesto. Una de las cosas que hacen los políticos es subestimar la tasa de inflación en el presupuesto, porque, a ver, si vos le pifiás en el crecimiento, le pifiás por poco, pero si le pifiás con la inflación le podés pifiar por un montón, en especial cuando tenés 50% de inflación. Eso tiene consecuencias no triviales en términos de lo que pasa con los ingresos. ¿Por qué? Porque entonces vos fijás el presupuesto con unas determinadas pautas, y con eso fijás también la coparticipación. La primaria, que es entre nación y provincias, la secundaria, que es cómo se reparten provincias, y la terciaria, que es entre los municipios. Vos fíjate que cuando subestimás los ingresos, entonces ahora le quedan un montón de recursos al Estado Nacional, y de esa manera puede discrecionalmente transferirlo a las provincias. ¿Te acordás de lo que se llamaba el método del látigo y la chequera? Sí, claro. Es eso, Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas con las que hay que arrasar es con las transferencias discrecionales. O sea, te entiendo, disculpame Javier, vos decís que el tema presupuesto lo van a ir dilatando hasta después del 10 de diciembre. Yo no sé, quizás quieran sacarlo antes. Porque está el tema plurianual, ¿viste? Y creo que uno de los dos va a tener que ir primero, no sé si es uno o el otro o todo junto. No Eso también va a estar seguramente enlazado con el intento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero de vuelta, vos podés acordar algo con el fondo, pero si seguís teniendo déficit, sigue siendo inmoral. Es decir, el ajuste, hay que hacer el ajuste y eso tiene que caer en la política. Hay que ir contra la obra pública, hay que ir contra las transferencias discrecionales, hay que ir contra los subsidios económicos. Entonces, ¿por qué? Porque son todas fuentes de corrupción. Porque, ¿sabés lo que pasa, Eduardo? Y esto es muy grave. Por ejemplo, cuando hacen las transferencias discrecionales a provincias, ¿sabes a cuáles son las provincias que más le gusta hacer transferencias discrecionales el político? A las provincias que tienen contabilidad opaca. Ajá. ¿Por qué? Y porque entonces vos no podés rastrear los fondos. Entonces te dicen que hacen una obra por 4, la obra salió 2, y los 2 que quedan, digamos, uno se lo lleva la nación y el otro se lo lleva el gobernador. O sea, bueno, hablando de obras y 2, decís 4 y pagás 2, etcétera.
qué papelón en la justicia ante todo lo que se tomó como resolución ayer, ¿no? La justicia es un bochorno. Qué increíble. Es decir, pero ¿sabés lo que creo, Eduardo? Que esto no solo es malo para la República, sí, porque recordemos que el Poder Judicial es el contrapeso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo no derive en una tiranía y para que el Poder Legislativo no derive en una oligarquía, cosas que sí se dan en la vida real porque la justicia está rota, pero no solo es malo para la República y es un bochorno, esto es una opinión personal, me parece que hasta es malo para la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque si tiene que utilizar una herramienta de estas características tan bochornosas, el tema es, solamente aceptarías algo así si sos culpable, o sea, el principio de revelación diría que es culpable. Es decir, me parece que al margen de ponerle un tiro a la República, me parece que además, digamos, si la señora Cristina Fernández de Kirchner, ella considera que es inocente, ella debería ir al juicio. Y demostrarlo, bueno, esa es justamente la oportunidad que tiene alguien en un juicio oral para defenderse. Exacto, eso es como yo lo veo. O sea, quizás... si tenés con qué defenderte, ¿no? Salvo que seas culpable, ¿cierto? Que tengas con qué defenderte, ¿cierto? Eso. Claro, entonces me parece que yo no soy un experto en estas causas, pero si la señora Cristina Fernández de Kirchner dice que se la armaron y que ella es inocente, ella debería ir a la justicia. O sea, es más, o sea, alguien que se enfrenta a una situación así, yo estaría tentado de ir yo mismo a buscar el juicio para limpiar mi nombre. En cambio, si se da esta situación que se escapa por el costado, el principio de revelación dice que entonces está en problemas, porque es la única forma, porque así la van a ensuciar. Lo que pasa es que en términos de dominancia estocástica, si vos estás sucio y te condenaron, es 100%, en cambio así queda una parte de la sociedad que sigue creyendo que estás limpio. O sea, no sé. Y esta decisión del Banco Central, el tema cuotas, viajes al exterior, dólares, etcétera, el objetivo es recaudar o que no salgan dólares porque no tengo dólares de reserva. Bueno, vos ahí mencionaste dos temas muy importantes desde lo técnico. Y si me permitís, Eduardo, el primer punto que quiero hacer, además, es moral. La pregunta es, Eduardo, si vos te ganás honestamente tu dinero, ¿quién es el Estado para decir que podés comprar o no? Nadie. ¿Por qué podés comprar tomates, bananas, rabanitos, pero no podés comprar lechugas? ¡Ey! Porque no puedo comprar dólares. Si yo me gané mi dinero honestamente, punto uno. Punto dos, el dólar es la reserva de valor, con lo cual no solo me están condicionando mi conjunto presente de consumo, sino que están condicionando también mi conjunto de consumo futuro, por lo tanto me producen un daño enorme. Y ahora voy a la primera cuestión cuantitativa, que es moral y es cuantitativo y es muy sabio lo que vos decís. Cuando vos te hacen eso, en el fondo, ¿qué hacen? Que te quedes con más pesos que los que querés tener encima. Es decir, te aumentan la base imponible del impuesto inflacionario. O sea, ese es uno de los puntos no triviales. Y después, lo estrictamente técnico. En realidad, cuando te ponen una restricción de estas características, es un mecanismo de racionamiento. En el fondo, es como querer devaluar, pero sin tocar el precio. Ahora, como vos no tocas el precio y como la demanda está creciendo y la quieren bajar a garrotazos, porque en el fondo es eso, es el método de garrote, quiere decir que existe cada vez un exceso de demanda en el mercado de divisas más grande. Quiere decir que en el resto de la economía vos tenés un exceso de oferta por generalizado que se traduce en mayores tasas de interés, en caída de la inversión, en la caída de la acumulación de capital, en menor cantidad de puestos de trabajo, menores salarios reales, más pobres e indigentes. Y en el mientras tanto seguís emitiendo dinero, que es lo que alimenta el exceso de demanda de divisas. Entonces, en ese contexto, tarde o temprano va a explotar. Y cuanto entonces, más restricciones pongas, la explosión va a ser peor. ¿Y cómo vas a negociar con el fondo con esta situación, con esta realidad?
Bueno, la negociación del fondo está en manos del Poder Ejecutivo, para eso lo votaron y se No, deberían está hacer. bien, pero el fondo va a observar un todo, es decir, a ver qué está pasando con el tipo de cambio, a ver cómo estás tratando a la gente. A ver, hoy yo decía en mi programa La Nación Más, que algún día me gustaría tenerte así, charlar en el programa, pero decía, están pulverizando a la clase media. Definitivamente, pero están pulverizándolo todo, Ah, Eduardo. mm. Eduardo, cuando vos tomás el ingreso promedio del decil más alto de la distribución del ingreso en Argentina es $500. Un lavacopas en Estados Unidos gana $1.500. Mm. Y encima nosotros accedemos a los bienes muchísimo más caros porque básicamente tenemos todo el mercado recontrarregulado, que significa precios más altos en favor de los empresarios. Listo. O sea, este país está absolutamente empobrecido. O sea, y yo te digo algo, el día que reviente la bomba que están gestando, que va a ser mucho peor que el Rodrigazo, ¿sí? Recordemos que en el Rodrigazo la inflación saltó del 30% al 180% y después aceleró a 400%, Sí. y terminó ese periplo en la hiperinflación de Alfonsín con 5.000. Ujú. Lo que es importante en esto es que cuando vos tuviste el Rodrigazo, la pobreza estaba en torno al 4% y saltó arriba del 20%. Hoy tenemos 10 veces más de pobres. A ver, esa cantidad de pobres que se suma, no son indigentes que subieron a pobres, son clase media que bajaron a pobres. Exactamente, Ah, exactamente. ah. Bueno, pero esa definición, Es sentido común puro. sí, pero aparte de esa definición, vos sabés que detrás de eso se genera un nivel de tensión social verdaderamente Y sí. insoportable. Y sí, 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 sí. Vas a tener que trabajar y mucho en el Congreso. ¿Vos te imaginás, Bueno, a pero vos me ver, conocés desde hace muchos sí, años, claro, Eduardo, sí, o sea, sí, sí, justamente sí. trabajar mucho no es un problema para mí, que tengo No, adicción al pero ahí trabajo. yo me refiero a, eso no tengo duda, capacidad de trabajo, pero a ver, ¿con quién? Pues vos tenés 15 distritales, tenés 4 de la izquierda y ustedes 4, bueno, para enfrentar a los dos bloques mayoritarios, ¿no? Mira, O sumarse de yo, acuerdo yo sé al proyecto. que a ciertas personas esta Ah, frase que voy a decir ah. los puede llegar a incomodar, pero no hay peor gestión que la que no se inicia. No voy a dejar de intentarlo. Ok, está bien, no, por supuesto, me parece muy bien. ¿Está cerca de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, de los Halcones? A ver, yo digamos, en lo que es la parte de los halcones de Juntos por el Cambio, yo tengo afinidad con muchas personas. Ajá. Hay muchas personas con las que yo me llevo muy bien. Digo, es público y conocido, digamos que yo tengo un excelente vínculo con la señora Bullrich. Ujú. Digamos, después con Macri yo tuve una charla con el expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO. Seamos sinceros, 3 semanas antes de las PASO, a mí ni siquiera me tenían en el radar, ¿ok? Políticamente. Yo le quiero recordar a la gente que me decían que no íbamos a juntar los votos con esto de outsider y sin estructura, no íbamos a juntar los votos ni para pasar las PASO. Después dijeron que perdíamos contra el voto en blanco, después nos dijeron que perdíamos contra la izquierda, que era imposible que llegáramos a los votos para una banca y que pasar el 9% era prácticamente mezcla entre un milagro y un cisne negro. Entonces, nosotros estamos convencidos que hay que dar esta batalla. Obvio que es dura, no es simple, y yo creo que cuando nosotros empecemos a hacer el planteo moral, eso va a ser muy fuerte. O sea, ¿me comprendés? Porque Sí, vos claro, sacas sí. una medida y yo te muestro lo inmoral que es la medida. A ver, cuando el señor Lipovetsky mandó la ley de alquileres, al margen, o sea, yo lo critiqué por mandar la ley de alquileres, le dije que eso iba a contraer la oferta, iba a hacer que además la oferta que quedara deteriorara la calidad, con lo cual la suba del precio iba a ser muchísimo más alta,
y que aquellas personas que él le estaba tratando de proteger, en realidad las iba a estar desprotegiendo mucho más. Que era al inquilino. Exactamente, claro. sí, pero no solo que castigó a los inquilinos, sino que además le pegó más fuerte a los más vulnerables, a los inquilinos más vulnerables. En ese contexto, cuando yo le señalé eso, el ex diputado Likaoski, ahora es diputado provincial, él me contestó con algo que hoy de hecho en ese momento también constituye un delito, pero a la respuesta técnica me contestó con cualquier cosa. O sea, se llama la falacia de la pista falsa o el arenque rojo. O sea, yo te estoy hablando de Boca y me contestás sobre los Chicago Bulls, ¿me o sea, sí. Una cosa así. Entonces, ahora la realidad es a quiénes terminó pegando más. Lo que pasa que en ese momento yo que era un ciudadano de a pie, ahora digamos voy a estar desde otro lugar, desde otra tribuna. Entonces, esta nueva tribuna, para plantear los problemas, ahora no me van a poder contestar cualquier estupidez, o sea, van a tener que enfrentar verdaderamente los argumentos, y obviamente que cuando avancen con medidas inmorales, ya sea como la ley de alquileres, como la ley de góndolas, el impuesto a la renta financiera, o la ley de envases ahora. La ley de envase o la de etiquetado frontal, digamos, yo los voy a denunciar públicamente a todos los que voten por inmorales. Eso va a ser muy fuerte, Eduardo, porque yo voy a dejar claro quiénes son casta ahí. O sea, entonces eso me parece que es una discusión. Aparte vas a tener cámara, micrófono. Exactamente. O sea que eso también, manejándolo bien, va a ser importante para todos. Javier, te mando un fuerte abrazo, gracias por ser siempre amable y atendernos. No, por favor, siempre es un placer enorme, un gusto enorme estar compartiendo estos espacios contigo, Eduardo, así es que yo estoy infinitamente agradecido del lugar que siempre me das, así es que mis palabras de agradecimiento tanto para vos como para toda tu familia que siempre también se porta tan bien conmigo. Un fuerte abrazo, gracias. Abrazo gigante. Chau, chau.